Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos transmitiendo, como saben, completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quienes agradezco, como siempre, desde hace 14 semanas completas, el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy iniciamos la semana número 15 de transmisiones ininterrumpidas, de lunes a viernes. Han pasado por aquí los mejores profesores, CEOs de grandes compañías, grandes médicos, grandes doctoras, psicólogos, psicólogas, coaches, de todo tipo de personalidades que nos han dejado siempre un tema y un valor, se ha generado valor importante en este programa ya tradicional para la comunidad médica. Han pasado por aquí 70 profesores que de manera desinteresada han venido a aportar siempre su grano de arena para los profesionales de la salud. Un sector que hoy más que nunca requiere de un apoyo singular, sometido a un estrés quizás como nunca antes en la historia reciente del mundo. Y bueno, para eso estamos y seguiremos transmitiendo siempre con las mejores profesores. Vamos a tener esta semana maravillosa. La siguiente semana también estará increíble. Ya tenemos confirmados algunas personas que son sorpresa para todos ustedes. Hoy quiero comentarles que ahora iniciando la semana número 15, que en el momento de la espera veían una información. Si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza de un hospital público, privado, o es jefe de un servicio y quisiera una plática de capacitación, adiestramiento, de todos los temas que damos en Medical Legal Center, por favor no duden en contactarnos y lo haremos con mucho gusto, facilitándole nuestras herramientas tecnológicas para hacerlo y que no esta situación de la pandemia no impida el tema de la capacitación a los profesionales de la salud para su colegio, para su servicio o para su hospital público o privado. Con mucho gusto lo haremos sin ningún costo. Solamente tendrá que enviar un correo solicitándolo a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com. Les recuerdo que todas las pláticas que tuvimos la semana pasada y las previas, desde un inicio de hace 14 semanas, están completamente disponibles para todos ustedes en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center y también ahora en el YouTube, en el canal de YouTube de Medical Legal Center. Ustedes entran a YouTube, googlean en YouTube Medical Legal Center y van a aparecer todos, se suscriben y van a aparecer todas las conferencias hasta hoy de manera cronológica y podrán entrar a cualquiera de ellas. Hoy es lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández ha subido al Facebook de Medical Legal Center una cápsula para usted, profesional de la salud, para que le ayude al tema de la contención de este tema emocional que viven los profesionales de la salud. Yo les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Facebook, Twitter e Instagram, ahí me pueden localizar, contactar, etcétera. Hay dos botones, el de chat y el de preguntas y respuestas. Les quiero pedir que para nuestro profesor, cualquier pregunta solamente me la canalicen por el botón de preguntas y respuestas, ya que en el momento que al final de la plática formulamos las preguntas, nos enfocamos solamente a las que están precisamente en ese icono. También les quiero pedir, antes de presentar a nuestro profesor, que nos ayuden, sí, que nos ayuden a llegar a más profesionales de la salud compartiendo la información de la invitación que les llega del programa de actividades y conferencias esta semana, que nos ayuden a compartirla con más profesionales de la salud. Es sin costo para los profesionales de la salud, ayúdenos a compartirla con todos ellos. Para mí, el día de hoy es un gusto. Muchos médicos nos han pedido el tema de qué pasa con el tema de imágenes. Ya ven que una forma de diagnosticar el COVID hoy en día es a través de imágenes, donde se ven los daños pulmonares, etcétera. Entonces, no teníamos esta plática, nos pedían siempre a un radiólogo y bueno, nos dimos a la tarea de buscarlo, lo encontramos, el mejor, para nosotros uno de los mejores radiólogos, y él nos hablará
que bueno, les presento, tiene un currículum increíble, impresionante. Sin embargo, bueno, lo super resumimos. Él es el doctor Rodrigo Cerda de la Torre. Él es médico, radiólogo intervencionista del Hospital Civil de Guadalajara. También labora en el Instituto Jalisciense de Cancerología, por supuesto, la práctica privada y entre muchas otras actividades, miembro activo de su colegio, miembro de artículos, publicaciones en general, y él nos va a hablar de actualizaciones en el abordaje diagnóstico mediante imágenes del COVID-19. Estimado doctor Rodrigo Cerda, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Rodrigo, lo veo, pero tiene que desactivar, ponerle donde dice el botón de cámara y el botón de micrófono. Sí, bueno, ¿me escuchas ahora sí? Ahora sí lo escucho, ahora sí ya lo vemos perfectamente. Doctor Rodrigo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Con el gusto de saludarte, Abraham, igual a todo tu auditorio. Muy Muchísimas agradecido gracias. de estar aquí ahora. Doctor Rodrigo, muy agradecido que hubiese aceptado. Reiteraba que todos los profesionales de la salud que están aquí nos aportan de verdad, tienen un gran sentido de humanismo, que hacen esta labor con la finalidad de aportar a la comunidad médica, y eso tiene un valor increíble. Yo lo agradezco y lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Adelante, doctor, usted puede compartir pantalla, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación que se me ofreció y emocionado al poder compartirles un poco de lo que hacemos nosotros, tanto en el Hospital Civil de Guadalajara como en la clínica privada, en el abordaje de los pacientes con sospecha o con confirmación de enfermedad de COVID. Como ya lo mencionó Abraham, actualmente me desempeño como radiólogo intervencionista y soy el jefe del servicio de radiología e imagen en el Hospital Civil. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de esta enfermedad que ya muchos la conocen, ya muchos han estado incluso en contacto con ella y muchos han puesto pues su granito de arena para tratar de ayudar tanto a los médicos que están de frente con ella, como es nuestro caso por parte de imágenes o por parte de estudios que se requieren en este tipo de pacientes, o incluso algunos procedimientos invasivos para poder ayudar a este tipo de pacientes. Bueno, como recordamos, el coronavirus se descubrió primero en diciembre del 2019 en Wuhan, China. El primer caso reportado en México fue el 28 de febrero. La OMS lo nombra COVID-19 y es una infección de vías respiratorias severas que se va a manifestar por fiebre, tos, disnea, anosmia. El diagnóstico temprano es importante debido a que el paciente en periodo de incubación puede seguir transmitiendo la enfermedad. Al inicio, ¿qué era lo que pasaba en un inicio en China? Al inicio, como sabemos, la prueba PCR es actualmente el estándar de oro, pero al inicio en China solamente tenía una sensibilidad de entre el 30 al 70%. Inclusive la tomografía tenía una mayor sensibilidad que la misma prueba PCR y fue en parte por lo que los chinos la empezaron a usar un poco como screening para poder detectar a los pacientes. Ahora recientemente la PCR alcanza una sensibilidad del 95% y la tomografía, su sensibilidad, de acuerdo a varios estudios, está reportada entre un 70 a 90%. Incluso en algunas series, la tomografía tiene una sensibilidad casi del 97%. Eso es para tomarlo en cuenta. Ahora, la PCR, como sabemos, en algunos lugares no es tan fácil de poder acceder a ella para poder hacer un diagnóstico. Inclusive México es el último de los países miembros de la OCDE. De 36 países, México es el número 36 en la realización de pruebas, realizando solamente 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes. Y también sabemos que el resultado de la PCR va a variar de 2 días hasta 5 días, dependiendo dónde la realicemos, dependiendo dónde y cuánto
tenga de trabajo de laboratorio a donde se vaya a realizar. En cambio, la tomografía podemos tener los resultados al instante. Sin embargo, cabe aclarar que la tomografía no se considera como un estudio para hacer screening de pacientes con sospecha de COVID. Ahora vamos a ver un poco de esas controversias un poco más adelante. Se llega a un consenso por parte de varias sociedades de médicos radiólogos, quienes dicen que se va a hacer en pacientes seleccionados con COVID y solo cuando éste impacte en el manejo de los mismos. ¿Cuál es nuestro día a día en el Hospital Civil en pacientes con sospecha de COVID? Bueno, llega el paciente con sospecha de COVID, con fiebre alta, dificultad para respirar, tos, ¿y qué es lo primero que hacemos nosotros desde el punto de vista imagenológico? Casi siempre nos suelen pedir una radiografía de tórax como primer abordaje. ¿Y qué es lo que vamos a ver? El hallazgo típico va a ser esta área que estoy señalando, que se llama opacidad en vidrio despulido o vidrio deslustrado, dependiendo la literatura que consulten. Sin embargo, no va a ser muy sensibles para pacientes en etapas tempranas. Pero miren, aquí en esta radiografía, ¿cómo se ve esta área hacia el lóbulo inferior? Un área de mayor densidad, con bordes irregulares que no vemos muy bien dónde principia y dónde termina. Ahora, si comparamos la radiografía que vemos previamente y después hacemos una tomografía a ese mismo paciente, pues vemos cómo esa área que veíamos allá se ve más evidente, ¿sí? Se ve un área irregular, se ve un área que decimos que tiende a la consolidación hacia las porciones posteriores del pulmón. Vamos a enfocarnos en la valoración radiológica. La valoración radiológica es una herramienta de rutina para el diagnóstico de neumonía. La radiografía de tórax, como lo mencionamos, no es sensible para la detección de opacidades en vidrio despulido, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad puede verse normal, pero la valoración con tomografía juega un rol clave alcanzando sensibilidades de hasta el 97%, lo que habíamos comentado previamente. La radiografía está indicada en pacientes con sospecha de COVID. Lo que se prefiere hacer es que en el área donde se está valorando al paciente COVID haya un equipo de rayos X. Lo que nosotros pudimos hacer en el Hospital Civil es habilitar un área precisamente para eso, para que el paciente cuando llegue a ser valorado a esa área de COVID no tenga que salir ni para realizar estudios radiológicos a otro lado, disminuyendo así las probabilidades de contagio a otro personal del hospital y mismo personal que acude al hospital por otros tipos de enfermedades. Entonces, de preferencia, habilitar un área con un equipo portátil de buena calidad para que nos pueda dar buenas imágenes. ¿Qué es lo que podemos ver como lesiones sugestivas de COVID-19? Bueno, podemos ver como en el punto número 1, opacidades focales, que son algo un poco más tenues a los que veríamos como un nódulo. Podemos ver opacidades tenues, que son como estas, pero menores, ¿sale? Con los bordes un poco menos definidos. Podemos ver aumentos en la densidad de manera más difusa, como es el número 3. Podemos incluso ver un patrón intersticial, que lo vamos a ver como líneas. Vamos a ver como líneas ahí en la radiografía o una combinación de estos. Aquí hay algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una opacidad focal en la primera imagen. Lo que estamos señalando, se ve un aumento en la densidad de manera redondeada. Sin embargo, lo que decíamos de los nódulos se define mejor la periferia de la misma y aquí no hay como tanta interfaz entre una u otra. Ahora, aquí todavía hay menos interfase, pero es un área mayor, es una opacidad, un aumento difuso en la densidad, que es una opacidad mayor casi del lóbulo inferior, lo que estamos señalando, si lo comparamos con la otra parte del pulmón, que es el lóbulo medio y el lóbulo superior. El patrón en intersticio es estas pequeñas líneas que se ven, cómo aumenta esas líneas, el grosor de pared de las líneas. Ese es un patrón intersticial focal. Y un patrón intersticial difuso, pues miren la comparación de esta radiografía. Como vemos opacidades, vemos aumento en las líneas. Es como una combinación de ambos. Ahora,
Ok, tenemos sospecha de COVID. Bueno, listo. Una parte nos está ayudando, pero también queremos ver qué tan severa es la enfermedad. Entonces, la misma radiografía, la Asociación Radiográfica Assessment of Lung Edema realiza este tipo de valoraciones, este tipo de herramienta para que podamos determinar una severidad de la lesión, una severidad de la enfermedad. Ellos dividen una línea a la mitad del mediastino, que es esta que estoy señalando, y ahí lo dividen en 4 porciones para el lado derecho y 4 porciones para el lado izquierdo. Y le dan un punto a cada una de estas. Al final lo suman y de acuerdo a eso es el índice de severidad. Como por ejemplo en este ejemplo. Tenemos una radiografía de tórax postero-anterior, donde vemos en donde está la cabeza de la punta de la flecha, una opacidad en este segmento, ¿sí? No es un lóbulo, no es un segmento, es una división que ellos realizaron aleatoriamente, pero que debe de contar con 4 espacios para el lado derecho, 1, 2, 3, 4 y 4 para el lado izquierdo. Entonces, ahí vamos sumando puntos. Entonces, de acuerdo a esta, sería solamente un punto, ¿sí? Un punto para el lado derecho sería el 25%. En una enfermedad más severa, como vemos en el lado izquierdo, vemos que están afectados 4 segmentos en el lado derecho y 4 segmentos en el lado izquierdo, siendo esto una enfermedad grave. Aquí, importante recordar que el número máximo sería 8, ¿sí? Entonces, aquí está prácticamente afectado los 2 pulmones, ¿sí? 4 para el lado derecho sería el 100% y 3 para el lado izquierdo sería un 75%, un total de 7, que sería una enfermedad severa. Entonces, la clasificación final sería basado en el número de cuadrantes que están afectados, ¿sí? Teniendo un índice normal 0 cuando no vemos afectación, un índice leve en 2 puntos, una enfermedad moderada cuando tenemos de 3 a 6 y severa cuando se ven más de 6 cuadrantes afectados. Es importante recordar que el pico de severidad de la radiografía generalmente se da entre los días 10 a 12, eso de inicio de los síntomas, eso dejándonos pues mucho tiempo desde que podemos ver un cambio muy evidente en las radiografías de tórax. También podemos ver, perdón, está un poco sensible. ¿Okay? También podemos ver hallazgos por ultrasonido pulmonar. Esto en un inicio se le dio mucho auge porque tenía la ventaja de que igualmente el paciente no tenía que salir del área donde estaba internado para que no contaminara al resto del personal. También muestra daños de tipo intersticio alveolar. ¿Cuál es el protocolo que se sigue para revisar a un paciente con COVID en ultrasonido? Se realiza, obviamente, con un ultrasonido, de preferencia un ultrasonido portátil, para que no tengamos que mover un ultrasonido grande, pero que tenga ciertas características para que podamos valorar bien el tórax del paciente. Y generalmente vamos a escanear 6 áreas por cada pulmón, o sea, 6 del lado derecho y 6 del lado izquierdo. Sin embargo, sabemos que a veces los pacientes están intubados, no los podemos mover. Entonces, por lo menos nos dice que podamos escanear 4 áreas en cada pulmón. Y con eso, ver los hallazgos y dar también como un índice de severidad. Los hallazgos sonográficos que vamos a ver son varios, es una irregularidad pleural. Vemos aquí en el ejemplo A, esta línea fina
es la pleura, ¿sí? Pero vemos cómo está, como si fuera unos bachecitos aquí, que eso es lo que nos está diciendo que la línea está irregular. Debería de verse muy finita, muy recta, ¿sí? También hay consolidaciones pleurales, que estas se ven como defectos a nivel de la pleura, como es en este caso, en el ejemplo B. O también áreas blancas pulmonares, que son áreas lineales aumentadas de su densidad, ¿sí? Y el hallazgo que se inició, por el que se inició el ultrasonido, son las líneas B de Kerlin. Esto nos habla de la severidad de la enfermedad y son como estas proyecciones que alcanzamos a ver, sobre todo esta que está en E. Entre más gruesas y más número de líneas B de Kerlin por área que estemos revisando, más severa es la enfermedad. Bueno, esta es una tabla donde vemos los hallazgos que antes mencionamos. Ahora bien, lo que yo quise hacer es centrar un poco la charla en lo que a tomografía computarizada va. ¿Por qué? Porque es el método más sensible que tenemos, porque es el método más reproducible que tenemos. Obviamente mayor información que nos puede dar tanto para diagnóstico como pronóstico del paciente. Entonces, primero vamos a ir por partes. Vamos a conocer los patrones de la lesión. Ahorita me voy a enfocar en los 4 patrones básicos, que es lo que vamos a ver en la mayoría de los pacientes con sospecha de COVID. El primero, el más frecuente, es un patrón en vidrio despulido. Después nos sigue un patrón mixto con el 58%, una consolidación, patrón en consolidación, que es el 43%, y un patrón en empedrado o crazy palming, como lo llaman los americanos. Vamos a ver ejemplos de cada uno. El patrón en vidrio despulido es cuando los alvéolos empiezan a llenar de agua, se va a empezar a traducir como una opacidad del parénquima y esto lo vamos a ver como el pulmón que se empieza a ver blanco, ¿sí? Aquí vemos un alvéolo normal, un alvéolo que se empieza a llenar de líquido y esto es un vidrio que se llama, bueno, igual como despulido, tiene otro nombre, ahora se me fue. Pero bueno, vemos cómo está un poco más blanco esta área, obviamente que un cristal transparente como se debería de ver. Y es precisamente lo que se va a traducir en la tomografía. Este es un corte de tomografía axial, esta es una reconstrucción en coronal del mismo paciente. Vemos el pulmón se debería de ver negrito como estas partes superiores, ¿sí? Y aquí vemos áreas blancas irregulares, que es un aumento en la opacidad de ese parénquima. Cómo es irregular, cómo no hay como una interfase entre estos, que al verlo en la reconstrucción coronal, pues vemos lo mismo, nada más de bordes irregulares, ¿sale? Ese es un patrón en vidrio despulido. Vámonos grabando, porque después vamos a ver un poco más de ejemplos y vamos a ver la importancia del mismo. Entonces, quedémonos con esto. Este es el patrón más común que vamos a ver en pacientes con COVID. Después, conforme se va llenando el alvéolo de más y más líquido, entonces el pulmón se va a ver más y más blanco en unas áreas más focales, ¿sí? Más circunscritas, que es un ejemplo como esto, ¿sale? Es un área, miren cómo comparamos la previa, que se veía todavía algo negrito de fondo, ¿sí? Con ahora que se ve totalmente blanco. Esta es una consolidación, es un aumento en la densidad y aquí podemos ver, donde está señalando la punta de la flecha, podemos ver dónde empieza y dónde termina. O sea, hay una interfase entre el pulmón sano y el pulmón afectado, ¿sí? Y dentro de esta misma hay zonas más afectadas como es esta y zonas un poquito menos afectadas como es esta porción posterior, ¿sale? En la reconstrucción igualmente vemos la misma imagen hacia el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Ahora, hay un patrón que se llama en empedrado. ¿Qué es eso? El empedrado es igualmente el alvéolo lleno de agua por ahí, pero que la pared del mismo, el intersticio, se va engrosando, ¿sí? Entonces vamos a ver una combinación de áreas blancas, ¿sí? Con unas áreas un poquito más negras, que es como si fuera, aquí les puse un ejemplo de un empedrado, como las áreas que están entre cada piedra y piedra. ¿Ven estas áreas? Eso se va a traducir para verlo en el pulmón, ¿sí?
Yo sé que mucho es de imagenología, pero sí se correlaciona bastante bien esta área, por ejemplo, a nivel del segmento posterior en el pulmón del lado derecho. Cómo se ven esas áreas blanquecinas, ¿sí? Ese aumento en la densidad y esas áreas un poquito más negras que es el engrosamiento del intersticio, ¿sí? Y igual vemos del lado derecho, pero también lo vemos del lado izquierdo, ¿sí? Y esta también, porque vamos adelantándonos un poco, es una distribución en la periferia del pulmón, lo vamos a ver igualmente un poco más adelante. Ahora, no hay patrones totalmente puros, sino que también nos vamos a encontrar patrones mixtos, patrones que van a tener en vidrio despulido, patrones que van a ver un crazy pamming, un empedrado y patrones en consolidación. Y este paciente casualmente los tiene todos. Aquí hacia la parte posterior del pulmón del lado derecho vemos un aumento en la densidad. Este sería un patrón de consolidación, ¿sí? Aquí en la parte peribronquial, en el pulmón del lado derecho, vemos cómo hay un aumento en la densidad, pero no tan marcada, que sería un patrón en vidrio despulido. Y en la parte del pulmón izquierdo, vemos cómo vemos también blanquito el pulmón, pero con esas áreas un poquito más negras, un poquito más de engrosamiento en el intersticio, que sería un patrón en empedrado. Ok. Vamos a mencionar que hay varias formas de presentación del COVID, ¿sí? Pero no es tan común. Por eso quiero enfocarme en como lo más común para que ustedes, después como médicos, cuando vean este tipo de patrones, sepan distinguirlos y no ampliar tanto la gama para que no nos vayamos a confundir. Pero también claro que puede haber un derrame pericárdico, pero digo pericárdico y también pleural, pero solamente es alrededor del 5%, entonces es lo menos común. Yo recomiendo enfocarse siempre en lo que es un poco más común y enfocar el cuadro que vemos de imagen basado en los hallazgos también del paciente. Ok, ya vimos que hay diferentes patrones, cómo se van a presentar, pero también es importante ver la distribución de estos, ¿sale? Entonces, la mayoría de COVID, de los pacientes con COVID, van a verse afectados los dos pulmones. Y va a ser de una manera bilateral, pulmón derecho y pulmón izquierdo, ¿sale? Y hacia la periferia, en la parte más pegada hacia la pleura, es donde vamos a ver mayor afectación. Claro que conforme va avanzando la enfermedad, quizás vaya aumentando y vaya yéndose un poco más hacia el centro, ¿sí? Una afección de entrada peribroncovascular, o sea, en la parte más central del pulmón, no es tan común, como lo marca aquí, solo un 10%, ¿sí? Entonces, quedámonos que la mayoría de los pacientes, el 80% van a tener los dos pulmones afectados y el 76% va a tener la parte periférica del pulmón afectado, ¿sale? Se llama subpleural. Y aquí hay un ejemplo de una distribución subpleural. Miren en el lado izquierdo cómo empieza este patrón en vidrio despulido, ¿sale? Como en el lado izquierdo, en el lado derecho se hace más evidente, ¿sí? El alveolo, pero aquí ya tiende a algunas áreas que se pueden ir consolidando, como es en esta parte que le estoy mencionando, ¿sí? Conforme la enfermedad va evolucionando, se va haciendo más severo. Conforme el alveolo se va llenando más de líquido, se va haciendo más evidente en la tomografía. Un patrón peribroncovascular, que no es lo común, es estas áreas que están más cerca de los broncos, más centrales, ¿sale? Si vemos una afectación en vidrio despulido, ¿sí? Bordes irregulares. También vemos algunas áreas de afección periférica, ¿sí? Subpleurales en ambos lados, pero esto es como un ejemplo para que ustedes vean la distribución peribroncovascular. Esta es la imagen en axial, esta es una reconstrucción en coronal del mismo paciente. Lo que les mencionaba, es más común que COVID afecte pulmón izquierdo, pulmón derecho. Entonces hay que tenerlo también un poco más en cuenta. Otro ejemplo de una afectación de ambos pulmones, sí, con predominio en la periferia de distribución subpleural. Estas áreas ya tienen un poco más a la consolidación, si nos vamos dando cuenta. Pero también recordar que también puede COVID afectar solamente un solo pulmón
como en este ejemplo. No es lo habitual, pero también lo podemos presentar. Lo pueden presentar los pacientes. Es un infiltrado tenue de predominio alveolar, que sería tipo vidrio despulido, pero es esta pequeña área posterior en el lóbulo medio del pulmón del lado derecho. Esta solamente. Entonces, ya vimos que la mayoría de los pacientes afectan los dos pulmones. La mayoría se afecta una distribución subpleural, o sea, hacia la periferia. Pero, ¿qué parte de los pulmones es la que afecta más? Pues bueno, afecta más los lóbulos inferiores, como nos los dice esta gráfica. El lóbulo inferior derecho y el lóbulo inferior izquierdo. Los lóbulos inferiores de manera bilateral en un 65%. Y el último que está acá abajo es que afecta más de 3 lóbulos a la vez en un 70%. Entonces, quedémonos hasta lo que llevamos ahora. Los tipos de presentación, que son los infiltrados en vidrio despulido, el patrón en consolidación, el patrón en empedrado o crazy palming, la afección que sea de predominio, hay obviamente el infiltrado mixto, ¿no? La afección que sea en ambos pulmones y de predominio periférico. Y ahora, en el pulmón, los lóbulos que más se afectan son los inferiores, ¿sí? Y de manera bilateral, ¿de acuerdo? Ok, ya vimos como lo más común, ¿sí? Estos ejemplos los puse también para que distingamos otras cosas. Estos hallazgos usualmente no se ven en COVID, como lo mencioné en la diapositiva anterior, pero también pueden presentarse. Estos son como si los vemos, vamos a decir, ok, trae esto, vamos a buscarle otra causa que no sea COVID como enfermedad respiratoria. Sí, estos pacientes en teoría vienen con algún cuadro de enfermedad respiratoria, como sería un derrame pleural. Aquí en esta parte vemos una tomografía computarizada cortexial, donde vemos un aumento en la densidad hacia las bases del pulmón, ¿sí? De manera bilateral, es esto blanquito que vemos, que es un derrame pleural. Esto lo vamos a ver más en pacientes con insuficiencia cardíaca o con una neumonía bacteriana, ¿sí? Ahora también, adenopatías mediastinales, que son estos pequeños como gotitas que se ven aquí, ¿sí? Esta grande que se ve aquí es el callado de la aorta con contraste, y estos pequeñitos aquí adelante son adenopatías. Estas las vamos a ver más en neumonías o en procesos oncológicos, ya sea que tuviera algún proceso oncológico y los ganglios empiezan a ser infiltrados. Y también las cavitaciones, que es esta imagen irregular, como si fuera un tipo consolidación, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, al centro se ve una disminución en su densidad. Esto lo vemos más en neumonías bacterianas o en infecciones por hongos. Ahora, este es un caso clínico de ahí del hospital que nos llegó. Un paciente de 60 años, era indigente, o sea, tenía también su cuadro de evolución de mucho tiempo, tenía 15 días con el cuadro. Llega como lo vimos en un inicio, fiebre, dificultad para respirar y tos, sobre todo dificultad para respirar. ¿Qué es lo primero que realizan? Pues una radiografía, que es esta, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Un aumento en la densidad a nivel del pulmón del lado derecho, ¿sí? En el lóbulo inferior, en el lóbulo medio. Y si nos vamos un poquito, vemos esta línea que pudiera ser como una pared de ahí, de esa parte, como si fuera pues una lesión ahí contenida. Realizan una tomografía. Esta es una tomografía con una ventana paramediastino, así se llama, donde vemos más como la parte central, y la otra que hemos estado viendo casi durante toda la plática es una ventana para pulmón, que nos deja ver un poco más de resolución a nivel de los pulmones, ¿sale? Entonces, en la ventana paramediastino se hace evidente esa parte blanquecina, como veíamos en la radiografía, en la imagen previa, ¿sí? Una partecita blanquecina, que es esta en la ventana para pulmón. Que bueno, ¿qué decimos? Pues parece un derrame pleural, ¿sí? Pero acuérdense lo que vimos antes, ¿no? El derrame pleural tiende a hacerse más hacia las bases, más hacia la porción declive. Este paciente obviamente lo acostamos boca arriba, entonces sí se tiende a ver como más hacia esa zona. Entonces, lo que vamos a delimitar, esta es sí líquido, pero tiene una pared, ¿sí? Esto se llama un empiema. Un empiema es una infección del pulmón, de una infección a nivel de la pleura,
que está también afectando y desplazando un poco el pulmón. Esto no tiene hallazgos que nos hagan sospechar en COVID, pero extrañamente el paciente presenta una prueba PCR para COVID positiva, ¿sí? Entonces, el paciente está infectado con COVID, tiene esta área que es un empiema, ¿sí? O sea, una infección, se saca líquido, se pone un catéter para drenarlo y el líquido que nos da aquí también le realizan PCR igualmente positivo para COVID. Con esto quiero decirles, o sea, tenemos hallazgos muy típicos para COVID, sin embargo, no podemos descartar al 100% que pueda ser una infección de ese tipo, siendo esta, obviamente, y hablando claro, es una presentación muy atípica de la enfermedad. También es importante conocer que la enfermedad, las etapas de la enfermedad y cómo se van viendo a través del tiempo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un paciente con un cuadro de 5 días de evolución, donde se ve aquí apenas un pequeño infiltrado, una opacidad en vidrio deslustrado en las porciones posteriores. A los 12 días, cómo se va consolidando esta parte. Afortunadamente, el paciente evoluciona satisfactoriamente y en el último control de 20 días, ven cómo apenas hay algunas áreas tenues hacia esta parte, hacia la porción donde antes se estaba llegando a consolidar, ¿sale? Entonces es importante también conocer los hallazgos, sí, pero esos hallazgos con qué se correlacionan. Entonces, todo esto va muy de la mano con lo que los clínicos nos puedan aportar para nosotros poderles hacer un diagnóstico más preciso y a ellos encaminarlos un poco más para el tratamiento. Y en base al tratamiento, y factores pronósticos de la enfermedad, la tomografía también nos sirve para poder realizar escalas de severidad. Estas escalas de severidad pretenden clasificar los pacientes que están más graves para darles un tratamiento más agresivo y una monitorización más estrecha, ¿sale? Es importante lo que mencionamos como en la diapositiva previa, que se han demostrado cambios en los hallazgos desde que empieza la enfermedad hasta que se recupera el paciente. Por eso puse la diapositiva previa a esta, para ya tener una idea cómo es que se va viendo, ¿sale? Esta es una clasificación propuesta por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde aquí, si recordamos un poco anatomía, el pulmón del lado izquierdo tiene 2. Entonces, ellos basan la afección de cada lóbulo y le dan un porcentaje de severidad de acuerdo a la severidad, pero por lóbulo, ¿sale? Por ejemplo, si la severidad es menos del 5% de afectación del lóbulo, le dan 1 punto. Pero si la severidad es más del 75%, le dan 5 puntos. Y así vamos sumando por lóbulos, ¿sale? Teniendo una puntuación máxima de 25 puntos, que sería una enfermedad obviamente severa. Pero cuando tenemos de 1 a 5 puntos, ellos clasifican la enfermedad como leve. Cuando tenemos de 5 a 15 puntos, la clasifican como moderada. Y cuando es severa, le dan más de 15 puntos. Obviamente, teniendo 25 puntos, pues es lo máximo y lo más severo que puede presentar la enfermedad. Una cosa, entonces vimos el porcentaje de afección, ¿sí? Por lóbulos y sumamos una escala. Y otra, lo que ellos mencionan es una categoría, ¿sale? El vidrio deslustrado, en teoría lo vemos como en las fases iniciales, entonces sería una categoría A. El patrón en empedrado que habíamos comentado es cuando la enfermedad va progresando, se van llenando un poco más de líquido los alvéolos, el intersticio se empieza a poner más grueso, ellos les dan una categoría B. Y un patrón de consolidación, que es como veíamos cuando se ve todo blanquito esa área de manera circunscrita, le dan como si fuera una enfermedad avanzada, dándole una categoría C. Entonces, juntan las dos, y en base a eso emiten un puntaje. Por ejemplo, este caso, donde la afectación es leve hacia los lóbulos, hacia los segmentos posteriores, si vemos todo el estudio, les dan solamente 2 puntos, y una categoría A porque apenas es un infiltrado tenue en vidrio despulido, apenas perceptible, entonces sería una afección leve. Una afección moderada, ya un poco más evidente la infiltración, unas partes acá hacia los lóbulos superiores del lado izquierdo,
también en el contralateral. Entonces, aquí por puntaje le dieron 7, con una categoría que es como en empedrado, como en vidrio despulido. Entonces, sería una afectación moderada. Y una afectación severa, pues se hace muy evidente. Ellos le dieron, conforme se fue registrando este paciente, un score de 17. Y vemos aquí cómo se ve, obviamente, mucho más evidente la enfermedad. Esta área en el lóbulo superior del lado izquierdo, un patrón en vidrio despulido, ¿sí? Como en cortes más inferiores se ve áreas de consolidación, ¿sí? Igualmente en el pulmón del lado izquierdo, pero hacia la base del pulmón del lado derecho también se ven áreas de consolidación, ¿sí? Entonces, tendría una categoría C con 17 puntos, una afección severa. Ok, ahora se ha estado tratando de decir, bueno, los pacientes con COVID, pero si es COVID por imagen, ¿me lo puedes asegurar? Entonces, han tratado radiólogos, sobre todo en los Países Bajos, de hacer una clasificación si alguien está en contacto, si ha tenido pacientes que lleven mamografías. El primer estudio para clasificar esos estudios, para tener un lenguaje un poco más estandarizado, es el BIRATS, ¿sí? Entonces, aquí las personas quieren realizar algo parecido para estandarizar los reportes y que cuando nosotros reportemos los hallazgos sean más fáciles para el médico que lo sepa interpretar. Entonces, esta clasificación le llamaron CORRATS, que es exclusivamente para la tomografía en pacientes con sospecha de COVID. El CORRATS es basada en los hallazgos tomográficos con pacientes con sospecha de COVID y va desde una clasificación de CORRATS 1, que es muy bajo, a una clasificación de CORRATS 5, que es extremadamente sugestiva de enfermedad por COVID. También cabe mencionar que hay una categoría CORRATS 6, que es pacientes que ya tienen una prueba PCR positiva y se les realiza un estudio de tomografía. Entonces, por alguna otra cosa, por una sospecha de una tromboembolia, porque no está evolucionando de manera satisfactoria y quieren ver la afectación. Entonces, ya sabemos que es positiva, pero se les pide un estudio de imagen, ¿sale? Entonces, es un CORRATS 6. La interpretación de los hallazgos en tomografía tiene que complementarse con los síntomas clínicos y la duración de estos. Entonces, siempre es importante tener una comunicación activa con los médicos a los que estamos ayudándoles para un diagnóstico, para que para que nosotros podamos ver en qué etapa de la evolución se encuentra el paciente, si es muy sugestivo o no, y con esto emitir un diagnóstico más certero desde el punto de vista imagenológico. Entonces, hay varios apartados, como lo mencionamos, desde un CORRATS 1, que es muy baja sospecha de que pudiera tener COVID, hasta un CORRATS 5, que es muy alta sospecha de COVID. Este es un ejemplo de un CORRATS 1, una tomografía donde prácticamente es una tomografía normal, ¿sí? La infección por COVID-19 es muy poco probable y la tomografía puede ser normal o puede tener hallazgos que indiquen un proceso que no sea infeccioso, como insuficiencia cardíaca o neoplasias. Aquí es importante correlacionar el inicio de los síntomas y la severidad de estos para saber que en los primeros días de la enfermedad, una enfermedad leve, la tomografía también puede ser normal. Un CORRATS 2 es un nivel de sospecha bajo, ¿sale? Los hallazgos consisten con otras infecciones como una bronquiolitis, donde podemos ver un patrón en árbol en gemación, o como engrosamiento de las paredes, o como cavernas, como en la tuberculosis, que es el caso de este paciente, donde se ve un tuberculoma aquí hacia las porciones posteriores del lóbulo medio del pulmón del lado derecho. Ve cómo se ve engrosada la pared de esa cavitación y destrucción hacia el centro. Entonces, aquí igualmente no hay signos típicos de COVID. Donde empezamos ahí un poco a tener un poco de problemas es en el CORRATS 3, porque sí vemos hallazgos que son de infección, pero no los podemos clasificar como tal en un COVID. Pueden ser bronconeumonías, pueden ser neumonías lobares o émbolos sépticos, y claro que se pueden ver opacidades en vidrios despulidos en estos pacientes. Aquí un ejemplo de
de consolidaciones pulmonares hacia los lóbulos inferiores, que vemos base ancha y se tiende a disminuir como si fuera un piquito hacia el centro. Aquí alrededor unas áreas en vidrio despulido y otra consolidación en el pulmón contralateral, ¿sale? Un CORRATS 4 es un índice de sospecha ya alto, ¿sí? Hay hallazgos tomográficos sospechosos, pero no extremadamente típicos, como pudiera ser lo que vimos en el otro paciente, un infiltrado en vidrio despulido de un solo pulmón, ¿sale? O consolidaciones focales. Sí es sospechoso, pero no es los hallazgos tan típicos como los veíamos en los otros pacientes. Un CORRAT 5 definitivamente no hay de otra. Son hallazgos imagenológicos típicos de COVID, como es este. Un patrón en vidrio en empedrado, ¿sí? Con áreas en vidrio despulido contralaterales, unas áreas que tienen en consolidación hacia las porciones posteriores. Es un infiltrado mixto, ¿sale? Pero esto es como lo típico. Patrón en empedrado, patrón en vidrio despulido, con predominio hacia la periferia del pulmón, ¿sí? De localización subpleural le llamamos. Y un CORRAT 5, lo que ya decíamos, un paciente ya tiene su prueba positiva para COVID, se ven hallazgos positivos para COVID. Estos son como algunos hallazgos que ya los hemos mencionado, los hallazgos típicos de COVID, hallazgos que no son tan típicos de COVID y muy atípicos de que pudieran presentarse en enfermedad COVID. Entonces, como conclusiones, ¿sí? Es importante mencionar que el comportamiento por imagen de COVID ha demostrado ser similar en todas las regiones y todos los países donde se ha presentado, que es similar a las neumonías virales también. Eso cabe de mencionar. Ahorita vamos a mencionar un punto importante en la última diapositiva. Los hallazgos más importantes de COVID son vidrio deslustrado, vidrio despulido, una distribución subpleural bilateral y de predominio en lóbulos inferiores, y lo habitual es también que no haya derrame pleural, ¿sale? El papel de la tomografía ha demostrado ser fundamental para evaluar la escala de severidad y es una herramienta importante para el clínico que nosotros podamos decirle, mira, hallazgos típicos de COVID, enfermedad severa. ¿Por qué? Porque el clínico ya va sabiendo que ese paciente puede ponerse muy mal en muy poco tiempo, entonces se enfocan a él. Aquí es importante lo que les comentaba. Podemos obtener los resultados en pocos minutos de la realización del estudio, sin embargo, va a para poder interpretarlos. La sensibilidad es muy alta de la tomografía, del 70-90% en unas series, como les mencionaba, hasta un 97%. Sin embargo, la especificidad, o sea, vemos hallazgos, sí, pero no necesariamente porque los veamos quiere decir que sean COVID. Entonces, hay que enfocarse a juntar todo eso que estuvimos viendo durante la charla, los hallazgos, la presentación, dónde se distribuyen, en qué parte del pulmón, todo eso lo vamos conjuntando para ser más específicos a la hora de poder emitir un diagnóstico, ¿sí? Entonces, la especificidad, hay radiólogos que solo tenían una especificidad del 7% y hay radiólogos que llegaban a una especificidad del 100%, o sea que diagnosticaban prácticamente todo. Pero ven cómo la brecha es muy amplia. Sin embargo, lo que se ha visto es que se puede entrenar al radiólogo, se puede dar un curso de capacitación y en esos radiólogos la especificidad puede llevar hasta un 90%, ¿sí? También es importante mencionar que después de 2 días de síntomas, la sensibilidad de la tomografía aumenta, ¿sí? Más que en un paciente que no tenga síntomas. Y también recordar el por qué la tomografía también no es como de screening, ¿sí? Porque no es un estudio inocuo, emite radiación, ¿sale? Emite radiación, aunque sea a bajas dosis, que le podemos dar protocolos de bajas dosis, pero pues emite radiación. Esa es como la desventaja. Esta es la bibliografía que estuvimos consultando para preparar esta charla. Igual si tienen alguna duda pueden consultarla, es muy buena. Y bueno, les agradezco su tiempo. Espero que les haya servido y que les haya gustado también. Doctor, muchísimas gracias, doctor Cerda, muy, muy agradecido. Tiene muchísimas preguntas, entonces, si está de acuerdo, vamos a dar inicio con ellas. ¿Le parece? Claro. ¿Me ayuda nomás a dejar de compartir pantalla?
Sí. Y vamos, el doctor Camacho dice, de la Ciudad de México, ¿cuáles son los puntos claves a identificar en una placa de tórax y en un ataque de tórax? Para confirmar COVID, por supuesto. Sí, claro. Estoy buscando para dejar de compartir pantalla, ¿eh? Un momento. Es un botón rojo que está Listo. por ahí. Ya está. Perfecto. Sí. Como lo mencionamos en la plática, los hallazgos por radiografía simple no van a ser tan sensibles como una tomografía. Lo que vamos a ver típicamente va a ser un patrón en vidrio despulido a nivel de la radiografía simple, la distribución en lóbulos inferiores y que afecte los dos pulmones. Y los hallazgos más típicos en la tomografía, que ese sí es más sensible, es un patrón en vidrio despulido, ¿sale? Que sea de localización subpleural, o sea, hacia la periferia del pulmón y hacia los lóbulos inferiores y que sean los dos pulmones. Eso es como lo más típico que nos vamos a encontrar. De acuerdo, el propio doctor Javier Camacho, él es, por ejemplo, cirujano plástico y nos pregunta, si un paciente requiere cirugía, ¿en qué momento recomienda indicar un estudio de TAC de tórax? ¿Con qué anticipación? Ok, si el paciente no tiene síntomas de COVID y lo que queremos es asegurarnos como un screening, porque ahora han estado habiendo papers también de que para asegurarse que el paciente no tenga COVID se realiza antes, previamente, una tomografía de tórax, se puede realizar en cualquier momento antes de la cirugía. Si el paciente tuviera síntomas de COVID, se prefiere que tenga 2 días de evolución con los síntomas porque nos va a dar hallazgos más específicos. De acuerdo, el doctor Reyes pregunta si se tiene que ordenar para ese tipo de cirugías la radiografía de tórax de manera rutinaria o la PCR. Bueno, no, como dijimos, la tomografía no es como tal inocua. La PCR también, ahorita lo que estamos girando es, la PCR la están realizando también en pacientes que tengan síntomas de COVID. O sea, como vimos, México desafortunadamente es el país donde menos estudios de PCR se realizan, por lo tanto tenemos más pacientes, más población cautiva que pudiera tener la enfermedad. Si queremos estar seguros, pues bueno, realizaríamos en caso de una cirugía, pues la PCR puede ser una opción, nada más recordar que tarda de 2 a 5 días, o una tomografía de tórax también para asegurarnos que no tuviera datos sugestivos de COVID. El doctor Miguel Ulloa, entonces la tomografía de tórax es diagnóstica definitiva de COVID. Tiene un 97% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que vemos en el 97% hallazgos compatibles con COVID. Sin embargo, no todo lo que vimos puede ser necesariamente COVID, sino que la especificidad tiene que ver con el grado que tenga el médico radiólogo en ese tipo de estudios. O sea, si tienen hallazgos, hay que ver enfocado al cuadro clínico, ¿sale? De acuerdo. Isabel, sí. Sí. Sí, adelante, adelante. Sí es diagnóstico con una sensibilidad alta. Sin embargo, obviamente, si el paciente tiene síntomas, todavía nos va a aumentar un poco más la sensibilidad porque vamos a tener esa correlación clínica que siempre es buena. De acuerdo, por Facebook, Isa Salazar dice, ¿a qué día de la enfermedad se pueden observar ya lesiones por tomografía? Ok. De cuando empezamos con los síntomas, la tomografía es más específica si esperamos 2 días de que inicien los síntomas, ¿sale? Sin embargo, sabemos que hay pacientes asintomáticos. Los pacientes asintomáticos no quiere decir que no tengan cambios en la tomografía, ¿sí? Sino que su sistema inmune obviamente está trabajando muy bien y la enfermedad no se manifiesta clínicamente. Pero sí, la especificidad, la sensibilidad de la tomografía aumenta después del segundo día con síntomas. El doctor Minero, ¿qué opinas del uso de ecografía pulmonar en el seguimiento de los pacientes? Es un buen estudio para inicio para poder ver la severidad, como lo dijimos, la ecografía, incluso en algunos países europeos, es el primer estudio que se realiza, ¿sale? Antes que la radiografía, igual porque no emite dosis de radiación, y es sensible. Sin embargo, como la tomografía no es específico de los hallazgos, pero si ya vemos a esas líneas B de Kerling que las veíamos, que es índice de severidad,
y el paciente va evolucionando satisfactoriamente y después hacemos una ecografía, esas líneas B de Kerlin van a disminuir o incluso ya no las vamos a ver. Entonces sí es una buena herramienta para el seguimiento. De acuerdo, Alejandro Delgadillo de Facebook nos pregunta, ¿el ATAC con medio de contraste sirve por aquello del efecto trombogénico de la COVID? Ok, cuando nosotros, muy buen punto, ella menciona efecto trombogénico. Sabemos que estudios que han estado realizando, sabemos que el COVID tiene más riesgo de desarrollar efectos trombóticos, como una tromboembolia pulmonar. Si el paciente tiene datos de tromboembolia pulmonar, o sea, dificultad para respirar de manera súbita, un dímero D muy elevado, entonces estamos sospechando una tromboembolia pulmonar. Ahí es indicado usar medio de contraste. De lo contrario, no sería como primera opción, sino más bien nada más para ver hallazgos típicos de COVID. De acuerdo, doctor Mainero, ¿cuál fue el patrón tomográfico más encontrado, más frecuente en los pacientes de su hospital? En patrón en vidrio despulido, igual que en la literatura a nivel mundial. Es eso, en la literatura a nivel mundial está sobre un 70-80%, en nuestro hospital ha sido lo más frecuente. Lorena Olivares, en la primera radiografía me parece una opacidad en el óvulo inferior del pulmón derecho, ¿no es así? Es correcto, sí. El doctor Mainero, ¿qué papel tiene la inteligencia artificial en la imagen del COVID? Ok, esa es también una muy buena pregunta. Un hospital en Valencia, en España, ellos están desarrollaron un programa que con radiografías simples, eso es impresionante, con radiografías simples, una radiografía digital, introducen los datos de la radiografía y ellos fueron cargando pacientes con COVID. Entonces la inteligencia artificial fue distinguiendo ese tipo de patrones y fue dando diagnósticos. Entonces, ellos dicen, no, solamente lo leí en un artículo, no un artículo científico, sino un artículo de Valencia, que decía que podían diagnosticar COVID hasta con un 95% de eficacia. Y también a nivel de UNAM, han estado tratando de desarrollar un programa para eso, que sea con tomografía, mandan como un corte de tomografía y eso lo corren por un programa y ven qué tan susceptible es para poder diagnosticar COVID. De acuerdo, la doctora Graciela López y Eloísa nos preguntan ¿cuánto tiempo tardan en desaparecer las secuelas de COVID radiológicamente? Ok, nosotros hemos hecho pacientes y normalmente de cuando inician los síntomas de cuando el paciente es sintomático, como unos 20 días, pero puede tardar hasta 3 semanas en que ya no sea transmisor. Lo que está avalado actualmente es que tenga una prueba PCR negativa para decir que en este momento el paciente no es transmisor de COVID. Sí, pero a lo que me refiero, podemos ver hallazgos tomográficos incluso cuando el paciente ya tiene resolución y hasta 3 semanas. Sí, el doctor Mateos nos dice, bueno, está excelente, los estudios de teletórax, TAC son esenciales para el diagnóstico, pero si hay lugares alejados donde solo existe un equipo de rayos X y portátil y tenemos ni siquiera quien lo interprete, tienen que confiar en sus propias interpretaciones. Sí, bueno, así está en muchos países, en muchos estados. La doctora Sandoval, doctora Porfiria de Guerrero, si se puede abundar algo sobre la prueba y dice, ¿puede existir daño pulmonar sin insuficiencia respiratoria grave y sus secuelas? ¿Puede existir daño pulmonar sin insuficiencia respiratoria grave? Pues no es lo habitual. La verdad es que no nos ha tocado ver pacientes de ese tipo. Sería un buen estudio para hacer seguimiento de ese tipo de pacientes. Okay, de acuerdo, dice Irma Lozano, ¿cada cuándo se recomienda tomar control tomográfico del pulmón en pacientes con COVID? Ok, es importante como lo mencionamos en un inicio, o sea, la tomografía es buena para poder diagnosticar pacientes con COVID, pero no se suele estar tomando estudios radiográficos para ver evolución, porque uno, vamos a mover al paciente de un área donde está aislado y puede contaminar el resto en el trayecto o al personal que le realice el estudio.
solamente se indican cuando, por ejemplo, ya está diagnosticado con COVID, no ha evolucionado de manera satisfactoria y queremos ver qué está pasando, qué tan severa es la enfermedad o si hay algún otro hallazgo asociado, ¿sale? Entonces, de entrada no lo solemos hacer así para ver evolución, sino más bien, como les comento, si tiene que no vaya evolucionando satisfactoriamente o que estemos sospechando, como la otra pregunta que decían, de una tromboembolia pulmonar, pues entonces sí continuamos con seguimientos del paciente. De acuerdo, la doctora Nara nos dice, buenas de felicitarlo, dice que cuánto tiempo tardan en verse los cambios radiológicos respecto a la mejoría clínica. Esto es si es congruente la mejoría clínica con los cambios radiológicos o no necesariamente. En la mayoría de los casos sí, sin embargo, hay algunos casos que nosotros vemos estados o patrones muy severos y el paciente clínicamente no los manifiesta, ¿sí? Sí es lo habitual, pero sí hay pacientes que tenemos estudios que decimos, vaya, este es un estudio con una clasificación muy severa como lo veíamos en las diapositivas, sin embargo, el paciente no tiene tantos síntomas. De acuerdo. En Facebook nos preguntan, ¿qué hay en cuanto al ataque de cráneo? Muchos pacientes post-COVID severo han presentado secuelas neurológicas, específicamente en el equilibrio. Y además, algunos han presentado posteriormente EBC. Sí, lo que menciona es importante, es un factor predisponente a que pueda haber coágulos, ya sea a nivel del pulmón, como la tromboembolia, pero también pacientes con EBC. Se indica cuando hay sintomatología enfocado a cierta enfermedad, o sea, enfermedades a nivel del sistema nervioso. Puede ser tomografía, en caso de sospechar de un EBC o incluso también puede ser una resonancia. La doctora Leiva nos pregunta, en un CORDA-5, ¿al cuánto tiempo sería útil practicar control monográfico? Un control tomográfico. Pues de acuerdo a la evolución del paciente, era lo que decíamos. No habitualmente hacemos seguimientos tomográficos para ver qué tanto es lo que va mejorando, sino más bien en base a la clínica del paciente. Si vemos que se le está dando todo el tratamiento y que no va evolucionando de manera satisfactoria, quizás ahí sí podríamos hacer una tomografía. A ver, en Facebook nos preguntan, el doctor Delgadillo, manifestaciones extrapulmonares, no, perdón, dice, paciente asintomático posterior a PCR positivo de hace 40 días, aún con PCR positivo, ¿se debe realizar TAC? De entrada no, de entrada no, más bien para lo que les comentaba, de acuerdo al consenso de los radiólogos que han dicho es, si vemos que va a haber un cambio en el pronóstico del paciente o un cambio en el tratamiento del paciente, es lo que se recomienda. Antonio Torres nos pregunta, ¿qué se aconseja usar como escala de primera intención? O sea, de entrada, TAC, rayos X, o de entrada, ¿qué es lo que le recomendaría? De entrada, por practicidad, por ejemplo, sabemos que la mayoría de estos pacientes se están abordando en instituciones de tercer nivel. De entrada, para no mover al paciente, se recomienda hacer una radiografía simple. En base a hallazgos y en base a la clínica, ahí se podrá ir escalando, ya sea un ultrasonido o ya sea una tomografía. Pero de entrada, ahorita lo que se prefiere es una radiografía simple y en base a eso ya encaminar hacia otro estudio. A ver, el doctor Alejandro Delgadillo de Facebook nos pregunta, ¿qué manifestaciones extrapulmonares de COVID, específicamente riñón, hay hallazgos típicos en USG o TAC? Y esto a raíz de que dice, bueno, me he encontrado con que sí dicen que puede haber daños hepáticos o de riñón. ¿Qué nos dice, doctor? ¿Se detectan? Está bien documentado que puede haber una nefropatía. Ahora ya también le llaman nefropatía por COVID. Esto lo que puede ser es desde un riñón en una ecografía totalmente anormal hasta un riñón con áreas de mayor densidad a nivel, de mayor ecogenicidad a nivel del estudio, ¿sale? Pero, o incluso también en casos muy, muy raros puede haber también esos coágulos que dijimos que puede haber en la cabeza, esos coágulos que dijimos que puede haber a nivel del pulmón, también puede haber coágulos o pequeños trombos a nivel del riñón, ¿sí? Pero puede ser desde un hallazgo normal, que lo veamos en una biopsia a nivel de los glomérulos,
o cambios sutiles en la ecogenicidad del riñón. A ver, la doctora Isabel Guerrero y el doctor Jesús Peláez comentan algo similar. El doctor Peláez dice, a ver, en pacientes embarazadas, rayos X o tomografía. Y el doctor Guerrero, la doctora Guerrero dice, y neonatos y lactantes, ¿son los mismos hallazgos típicos? Sí, no debería de haber variación. Sin embargo, obviamente se prefiere, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, de entrada, si no tienen síntomas tan severos y tienen una prueba positiva, no realizar el estudio de imagen. Lo que se puede hacer ahí es un ultrasonido. Sabemos que no emite radiación y que también tiene sus cosas, también tiene su base diagnóstica para poder ayudar al clínico, ¿sale? Y si se requiere estudio de imagen que sea como una radiografía, se puede poner un chaleco en la embarazada a nivel del abdomen para proteger al riñón, digo, para proteger al feto, ¿sale? Y en pacientes pediátricos dependerá también de la sospecha. De entrada puede ser una radiografía simple, a bajas dosis no conllevaría más daño. De acuerdo, el doctor de la Peña, ¿qué secuelas pulmonares quedan después de la enfermedad? Bueno, depende del cuadro clínico que se presente. Si son enfermedades muy severas, puede haber datos de fibrosis y engrosamientos a nivel de los intersticios que pudieran condicionar un cuadro de disminución en la capacidad pulmonar. De acuerdo, el doctor Márquez dice, en muchos hospitales privados para internar a un paciente se solicita una tele de tórax y prueba COVID y en urgencia prueba rápida. ¿Es lo indicado? Ya, bueno, ya lo vimos hoy al principio. ¿Quiere comentar algo? Sí, yo creo que dependiendo, todo ahorita va a depender de los síntomas del paciente y de la exposición o grado de riesgo de exposición que ha sufrido el paciente, ¿sale? Pero sí, de entrada, primero sintomatología, ver cómo está la saturación del paciente, qué tan severa es la fiebre. De entrada, yo creo que la radiografía es una buena herramienta. Si ya hay posibilidad de hacer una prueba rápida, pues nos puede orientar y sabemos que la PCR pues es el estándar de oro. La doctora Nara dice, ¿hay alguna correlación patológica con los cambios radiográficos propios de COVID? A ver, otra vez, perdónme. ¿Hay alguna correlación patológica con los cambios radiográficos propios de COVID? Bueno, la correlación patológica es dependiendo la severidad, como lo vimos. Por ejemplo, el infiltrado de tipo en vidrio despulido es cuando los alvéolos empiezan a llenarse de líquido. Conforme se va llenando un poco más de líquido, ese patrón en vidrio despulido puede cambiar a una opacidad o una consolidación. Y cuando el intersticio está con líquido, el o patrón empedrado. Entonces, más o menos se correlaciona eso con lo de la imagen. Sí, la doctora de la Torre nos pregunta también que si solamente en instituciones públicas quien ordena un ataque es un especialista, que si esa no la puede ordenar un médico general, un médico ¿sí? Un médico Sí, familiar. sí, claro. Es importante no abusar del estudio de tomografía de tórax, pues, de una tomografía de tórax. Es importante no abusar. Entonces, sí es importante acudir con su médico, sea un médico familiar, sea un médico en una institución de tercer nivel, que lo valore primero, valorar al paciente, eso es clave, valorar al paciente de acuerdo a signos, síntomas, de acuerdo al factor de riesgo que se tenga, entonces se encamine a algún estudio ya sea de imagen o algún estudio tipo PCR o prueba rápida. Sí, de Facebook, Antonio Velázquez, a nivel inmunológico, pacientes post-COVID, la memoria generada es buena, o sea, se desarrolla una inmunidad eficaz para prevenir posibles casos severos en ese mismo paciente, es la pregunta. Bueno, aún no se sabe qué tanto grado de inmunidad puede desarrollar el paciente. ¿Qué quiere decir? Sí, en teoría se desarrolla un grado de inmunidad, pero hay estudios que están viendo que la inmunidad puede durar 3 meses, puede durar 6 meses, un año. Entonces, en esta etapa estamos como aprendiendo eso, el grado de inmunidad que puede el paciente tener, pero no está al 100% probado que ya nos dio COVID una vez y ya no nos puede volver a dar, no. De acuerdo. Doctor, nos vamos a ir muy rápido,
porque hay Sí, muchas preguntas y quisiéramos contestarlas todas. claro que sí. Dice Lucila Valderas, el COVID es pulmonar bilateral, pero puede iniciar en uno o es bilateral simultáneo. No, puede iniciar en un solo pulmón y ahí irse extendiendo. El doctor Barreda, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad cuando hay signos radiológicos severos? Eso depende, digo, no sé, no necesariamente lo debe tener, pero si lo tiene, adelante. Sí, bueno, acuérdense lo que vimos. Hay una escala de severidad que estuvimos checando en la tomografía, sobre todo, que valora el porcentaje de afección del lóbulo y los lóbulos que están afectados. Entre más severo sea la afección, más posibilidades de que se pueda complicar el paciente, ¿sí? De acuerdo. Antonio Torres, ¿se da seguimiento de imagenología hasta su recuperación? No, no en todos los casos, dependiendo, como lo mencionamos, dependiendo del cuadro clínico y dependiendo de la evolución del paciente. ¿Qué tan efectivas son las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas no sé realmente qué tan efectivas sean. Ok, la doctora Guerrero comentaba ahorita también de los EBC que han encontrado imagenológicamente hablando. Imagenológicamente hemos encontrado coágulos a nivel de arterias cerebrales como si fuera un evento trombogénico de otra parte de nuestro cuerpo. De acuerdo. Una radiografía de tórax, ¿en qué momento de la enfermedad sería más exacta para confirmar un diagnóstico de COVID? Ok, la radiografía de tórax, lo más preciso que se puede ver los hallazgos es entre el día 10 y 12. La tomografía es a partir del segundo día con síntomas, o sea, la tomografía es mucho más sensible para diagnosticarlo. De acuerdo. La doctora Soto, ¿qué opina de utilizar el ultrasonido para diagnóstico de COVID? Como lo mencionamos, es una buena herramienta, se puede realizar al lado del paciente. Vemos algunos hallazgos como los mencionábamos, como lo de las líneas subpleurales, consolidaciones subpleurales o líneas B de Kerling. Es bueno, pero no es tan específico como la tomografía. Doctor Jesús Capiz, ¿desde cuánto tiempo antes de que aparezcan los síntomas se puede ver desde el punto de vista imagenológico? ¿O es primero aparecen los síntomas y después se aparece, o es De, simultáneo? de preferencia va a ser más sensible después del segundo día de síntomas la tomografía, ¿sí? Aunque lo mismo recordamos, como sabemos hay pacientes asintomáticos de COVID que sí pudiéramos ver manifestaciones radiológicas, pero lo ideal es que tengamos síntomas y realizar la tomografía después del segundo día. El doctor Fausto, quizá esta pregunta ya la contestaron. ¿Hasta cuándo una radiografía o un ATAC va a estar sin lesiones, aun cuando clínicamente ya no tenga síntomas? Hasta 3 semanas pueden ser los cambios esperados. De acuerdo, el patrón igual que los niños, ya lo comentaron. Dice, fibrosis pulmonares, ¿en qué porcentaje? Híjole, no tengo el dato, pero sí que en cuadros severos pudiéramos ver áreas de engrosamiento del intersticio que pueden perdurar después de que se haya resuelto los síntomas. Obviamente a cuadros mayores graves como pacientes que llegan a ser intubados es todavía peor pronóstico. El doctor Iglesias, ¿tiene el dato de enfermedad COVID complicado con neumonía bacteriana? Sí, claro, sí, 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 hemos tenido casos, incluso casos que en un inicio el cuadro es COVID meramente y después internados pueden sobreinfectarse por una neumonía bacteriana. Entonces eso es todavía más difícil para tratar y los hallazgos son todavía un poco más complicados para discernir los hallazgos radiológicos. A ver, varias preguntas, todas las voy a simplificar. Para el egreso no le piden un ATAC, solamente determinados síntomas lo egresan, ¿correcto? Es correcto, sí, e incluso en pacientes que ya tenemos diagnóstico positivo de COVID con una prueba PCR, el seguimiento es en casa primero aislarse y después realizarse una nueva prueba PCR. Cuando salga negativa es cuando pueden regresar a sus actividades. El doctor Morales, ¿qué es mejor, PCR o IgG para pacientes que egresó y presentó epistaxis con oxígeno de alto flujo? Híjole, pues quedamos que la prueba del gol estándar es la PCR. Entonces yo optaría por eso. La doctora Cerón, un compañero médico tuvo CORAT de 5 con prueba negativa y asintomático. Lo dieron de alta, pero ¿ese valor podría empeorar en los próximos días? Hay que tenerlo en seguimiento, hay que tener en seguimiento, igual como lo mencionamos. El CORATS 5 es muy, 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 muy sugestivo de COVID, como se menciona. Pero
También estos hallazgos pueden darse en una neumonía de tipo atípica, como se ha estado manejando. Entonces, sí hay que estar bien seguros si realmente fue COVID o no. De acuerdo, el doctor Mateos dice que también mucho influye la clínica, dice que recuerda que antes no tenían TAC y se diagnosticaban neumonías con la auscultación. Totalmente de acuerdo con el doctor. De acuerdo. Bueno, muchas felicitaciones. En el caso del daño pulmonar como fibrosis, ¿se deja manejo con colchicina? Híjole, sí habría que consultarlo con los médicos infectólogos o con los médicos terapeutas, que son los que están ahí al pie del cañón con ese tipo de pacientes. Mónica Tejeda, en pacientes inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, ¿también esperamos los cambios tomográficos en mismos tiempos que no inmunocomprometidos? Incluso puede haber cambios mucho más severos, pero sí, en tiempos más o menos es a la par, pero sí, los cambios pueden ser incluso mucho más severos. En caso de hablar de una secuela pulmonar, vi en una conferencia que la fisioterapia pulmonar era para 3 a 6 meses. ¿Usted qué opina? Perdón, se cortó un poco la comunicación. En caso de, De haber secuela pulmonar, vi en una conferencia que la fisioterapia pulmonar era de 3 a 6 meses. ¿Usted qué opina? híjole, la verdad es que es un poco fuera de mi área. Yo sí me enfoco un poco más en lo que es el diagnóstico de la enfermedad y algunos tratamientos de mínima invasión, pero sí todo eso es un poco más del área de fisioterapeutas, de neumólogos y obviamente de infectólogos. De acuerdo. Nos comenta lesiones nodulares con vidrio despulido. Nos habla de COVID en TAC paciente con síntomas 8 días de evolución. Opacidades en vidrio despulido, de Sí. localización periférica, sí es muy sugestivo de COVID. Habría que valorar la imagen como tal, pero sí es muy sugestiva de que pudiera ser COVID. El doctor Sergio dice, el costo de PCR y la TAC son inalcanzables. Pues sí, está difícil el tema. Excelente presentación. Dice, en un paciente de 52 años sin comorbilidades que cursó con COVID leve y su saturación llegó a 88, desde la tercera semana y hasta la semana 6, la saturación no sube a más de 94. ¿Eso permanecerá así en definitivo? ¿Cuánto más habrá que esperar para que llegara a normal? Que llegue a... Yo creo que habría que acercarse ahí con un médico infectólogo, un médico neumólogo, para que pudiera asesorar un poco mejor al paciente en cuanto a las secuelas y permanencia de los daños. Si él clínicamente ha mejorado, yo creo que pues hay que esperar un poco más para ver la mejoría, pero sí valdría la pena acercarse con estos médicos. ¿Se puede predecir mortalidad en base al estudio tomográfico? Dice el Se doctor. puede, se puede producir severidad, como lo mencionamos, y eso le vamos a agregar la saturación que tiene el paciente y la clínica. Y sí podemos encaminar un poco más el cuadro de severidad. De hablar de mortalidad y eso es muy complicado. A ver, el doctor Chang dice, paciente COVID con troponinas altas, angiotomo coronarias. Habría que ver un poco más específico la pregunta del doctor. Sí, sí, lo mismo pienso. Doctor, le vamos a hacer un par de preguntas más. Sí, Nos dice, ¿se puede realizar un ataque después de los 60 días, de los 40 días de COVID? sí, sin problema. En teoría no esperaríamos encontrar nada, como si nos acordamos un poco de la evolución de la enfermedad en la tomografía. En teoría, y lo que esperaríamos es ver un estudio normal. Dice Vicente Cueto, tendrá unos días que vi un paciente con hematuria, taquicardia, saturación de 90%, aunque sospeché, no aventuré mucho el diagnóstico. Finalmente el paciente se derivó a valoración para COVID. Antonio Velázquez, a nivel inmunológico, pacientes post-COVID, la memoria generada es buena, o sea, se desarrolla una inmunidad eficaz para prevenir posibles casos severos en ese mismo paciente. Bueno, lo habíamos comentado. Nos hace una pregunta, no sé si usted está enterado de los trillizos positivos en San Luis Potosí. ¿Usted conoce ese caso? Lo he escuchado, pero nada más igual que todos ahí en las noticias. Porque nos dice, Parece que unos van evolucionando de manera satisfactoria y otros no tanto. porque nos dice cuál es el origen o la vía de infección. ¿Usted tendrá idea?
Pues yo creo que vía materna, pero no estaría tan familiarizado con eso. Doctor Cerda, muchísimas gracias. Contestamos gran parte de las preguntas, que es lo importante de un vivo, que aquí pueden preguntar y aquí tienen al experto contestando. Doctor Cerda, quiero agradecer infinitamente el tiempo que nos dedicó, que preparar su plática, etcétera. Muchas felicitaciones, se las voy a pasar más tarde. Por favor, díganos cuál es su mensaje final para los profesionales de la salud que lo están escuchando. Quedémonos con los hallazgos más típicos por COVID, quedémonos con que si vamos a juntar la clínica del paciente con los hallazgos imagenológicos, vamos a tener un diagnóstico más preciso, ¿sale? Sí hay otras maneras de presentación del COVID radiológicamente, pero serían como las menores, pero con que conozcamos esas y enfoquemos un tratamiento del paciente en base a la severidad, creo que vamos a tener mejores resultados tanto para un diagnóstico como para seguimiento del paciente. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente su participación y su tiempo y su humanidad. Muchísimas gracias. Yo quiero darles un mensaje, recordarles a todos que el día de mañana tenemos a la doctora Viviana Marriaga. Ella nos hablará de vacunación, nos hablará de vacunas en tiempo de COVID. El miércoles tenemos a la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez. Ella nos hablará, no se la pierdan, urticaria COVID. Ella es presidente del Consejo de Inmunología y Alergia, con una vasta experiencia, tiene un doctorado en alergia, en inmunología, perdón. El jueves quizás es un tema que muchos no le damos la vuelta, pero es el mejor momento hoy para atenderlo, que es aspectos fiscales y contables para los profesionales de la salud. Y tenemos a alguien de lujo, alguien de un despacho Salgado y Asociados, un despacho internacional, que nos hablará cuáles, qué estrategias o qué puntos fiscalmente debemos de manejar los profesionales de la salud. Ella sabe dos del IPADE, CEOWare, bueno, está en América, dirige un comité American Chamber, bueno, es una mujer muy activa, la van a conocer, les va a encantar. Y el viernes terminamos con el doctor Bernardo García, él nos hablará de cuidados paliativos, una propuesta, él es investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro y todos nos ayudan a estar aquí con ustedes, profesionales de la salud, a darles la mejor información posible. Les recuerdo que hoy es lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández publicó en Facebook de Medical Legal Center un tema especial para los profesionales de la salud, cómo contener el tema del estrés ante esta pandemia. Por último, les recuerdo que nos ayuden a compartir nuestra información, esta invitación, nuestros links a más profesionales de la salud de habla hispana para que se conecten. Es sin costo para todos ustedes y realmente sentimos que es una forma de seguir aportando a este país y a Latinoamérica y a todo el mundo. Creo que todo el mundo tenemos que dar nuestro granito de arena para que este mundo mejore y es la mejor manera de hacerlo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con la doctora Viviana y que nos hablará de vacunas mañana a las 8 en punto de la noche. Ya saben, como siempre, de lunes a viernes a las 8 aquí estamos. Muy buenas noches, doctor Cerda, de corazón. Muchas gracias a todos. A Hasta ustedes. mañana y gracias por todo.